quiero invitarles para que hoy analicemos otra parte. El domingo pasado estuvimos planteando el tema así de manera general sobre lo que es el verdadero evangelio de Jesús, en qué consiste realmente el evangelio de Jesús y por qué tiene poder para salvarnos, por qué es que el evangelio tiene poder para transformar nuestras vidas y en qué está basado. Y hoy quiero continuar con esta enseñanza y bueno, el tema de hoy es bastante extenso. Ahora no quiero asustarlo, lo partí en dos para poder entrar con tranquilidad y no perdernos nada de lo que esta palabra nos quiere enseñar. Así es que también lo estoy invitando para que no falte el próximo domingo, porque el otro domingo vamos a terminar lo que hoy vamos a comenzar en el mensaje de hoy. Así es que váyase programando, vaya orando, dígale: Señor, que no me enferme, que no se atraviese nada, porque quiero estar aquí y quiero terminar lo que hoy vamos a comenzar. Y el tema que hoy quiero tratar lo titulé Yo soy. Esa es una parte importante del evangelio. Yo soy. Pero quiero invitarles a orar. Quiero invitarles para que oremos. Hoy no voy a comenzar con el pasaje, hoy no voy a comenzar con el texto. Hoy quiero invitarlos para que oremos y nos vayamos adentrando poco a poco en la palabra que hoy Dios quiere traer a nuestros corazones. Cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos. Vamos a ponernos delante del Señor y vamos a pedirle que Él nos hable a través de su palabra en este día. Señor, hoy te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Padre, venimos con un corazón dispuesto para escuchar. Venimos con un corazón, Señor, deseoso de conocer lo que tu palabra tiene para nuestra vida. Y si en algún caso no es así, yo te pido, Padre, que a través de tu Espíritu produzcas en nosotros un deseo profundo por tu palabra. Conecta con nuestros corazones el día de hoy, porque lo que vamos a hablar es medular, es importante de entender. Todos lo necesitamos si es que queremos experimentar la salvación que viene a través de la fe. Hoy ponemos en tus manos nuestra vida, te entregamos voluntariamente cualquier cosa que quiera interponerse, cualquier cosa, Señor, que quiera interrumpir lo que tú quieres hablar a mi vida. Yo te lo entrego, Señor, y te pido que me permitas llevarme tu corazón, tu esencia, tu palabra, Señor, en mi vida el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Todos en la vida, mis hermanos, tenemos fe en algo o en alguien. El ser humano fue hecho con esa cualidad, con esa capacidad de poder creer. Lo entendamos o no, todos tenemos fe. Todos vivimos por algo, por una convicción que le da forma a nuestra vida. En particular, en cada una de nuestras vidas, en lo particular está basado en una convicción que le da sustento a la forma en que interpretamos la realidad que nos rodea. Eso que yo creo, esa convicción que está en mi mente y en mi corazón, le da forma a lo que yo interpreto, a la realidad que yo interpreto. Creo que estaremos de acuerdo en que solamente existe una sola realidad. No hay muchas realidades, solo hay una realidad. Lo que lo hace diferente para unos y para otros es la forma en que la interpretamos. ¿Cómo vemos al mundo? ¿Cuál es nuestra cosmovisión? Y la palabra cosmovisión no es otra cosa más que la forma en que yo veo el mundo, los lentes a través de los cuales yo interpreto la realidad. Y esa interpretación particular que cada uno de nosotros tenemos, seas cristiano o no lo seas, ¿ok? Porque de repente cuando hablamos de fe, todos pensamos en religión, en cristianismo, en iglesia, pero la realidad es que la fe no es otra cosa más que la convicción que nos mueve. Hace algunos meses atrás, en otra serie de enseñanzas, hablábamos acerca de los pensamientos regentes, ¿se acuerda? Esas convicciones que nos hacen actuar, esos pensamientos profundos que determinan la manera en que yo vivo, en que yo hablo, en que yo pienso, en cómo reacciono yo, cómo respondo a la realidad que me circunda.
Todos tenemos fe de alguna manera, en algo o en algo. Y esa fe o esa convicción interpreta el mundo en el que vivimos. Y cada persona lo interpreta de acuerdo a una filosofía, a una doctrina o incluso a una ideología de las muchas que existen en el mundo. Cada quien tiene una forma, cada quien tiene una manera, una filosofía, una doctrina en la cual cree y que hace que interprete el mundo de alguna manera. Y para muchas personas, dentro de toda esa amplia gama de filosofías, doctrinas y sistemas de pensamiento, también se encuentra el Evangelio. Para mucha gente, el Evangelio es una más de las tantas filosofías o de las tantas categorías de pensamiento o sistemas de pensamiento que existen. Pero hoy, mis amados, quiero hablarles acerca de cómo el Evangelio brilla y resalta, se separa de cualquier otra forma de pensamiento. Querido amigo, tal vez tú hoy vienes con ese pensamiento de que bueno, vamos a probar con esta alternativa, ¿verdad? O el cristianismo o creer en Jesús es pues lo mismo que creer en alguna otra cosa, es otra manera, es otra forma y todos los caminos llevan a Roma. Cualquier manera de creer o cualquier forma de creer nos puede llevar a Dios o nos puede llevar a la salvación, pero mi intención y la intención de la palabra el día de hoy es hacerte entender que el Evangelio no entra dentro de ninguna de las caracterizaciones o de las clasificaciones. El Evangelio no es una más de tantas maneras de pensamiento que te llevan al mismo lugar. Y hay una gran diferencia entre el Evangelio y cualquier otra filosofía que tú me puedas mencionar. Existe un gran catálogo y cada día crece más. No solamente se trata de religiones ya estandarizadas. No solamente se trata de pensamientos filosóficos, se trata de muchas maneras en las cuales nosotros pensamos, muchas convicciones en las cuales nosotros ponemos nuestra confianza. Pero para poder entender cómo es que el Evangelio es mayor, es muy diferente a todas las demás filosofías de este mundo, necesitamos comprender de manera ontológica el Evangelio. Ahora se lo voy a traducir en español cristiano. Necesitamos entender cuál es su raíz, cuál es su fundamento, cuál es el corazón del Evangelio, porque allí se encuentra precisamente eso que lo hace diferente a cualquier otra religión o pensamiento en el mundo. Ese fundamento que la palabra de Dios expresa, porque hay muchas maneras de verlo. Tenemos que primero identificar cuál es el corazón real del Evangelio. ¿Por qué? Porque también en esto del Evangelio existen muchas maneras de pensar, existen muchas maneras de interpretarlo. Por eso es importante que a la luz de la palabra nosotros entendamos qué significa el Evangelio realmente, porque también allí diferimos. También ahí de repente nosotros los humanos le damos un sesgo particular, personal, y entonces le damos nacimiento a muchas formas de evangelio. Pero la Biblia solo nos habla de un solo evangelio, con una sola raíz y con un solo corazón. Porque algunos ponen la base del evangelio que predican en la idea de que Dios está aquí para quitar todo nuestro sufrimiento y llenar todas las necesidades latentes en nuestra vida. Y entonces cuando la base del evangelio es ese pensamiento, desarrollamos una especie de evangelio de la prosperidad. Dios está aquí para darte todo lo que tu corazón anhela. Dios está aquí para liberarte de todos tus problemas y tus dificultades. Dios está aquí para que a ti no te haga falta absolutamente nada y tengas todo de manera abundante. Y eso suena noble. Pero entonces convertimos el evangelio en una suerte de idea de prosperidad y de enriquecimiento.
Por otro lado, otros ponen la base del evangelio en la idea de que se trata de obedecer a Dios en todo lo que Él establece. El problema es que eso nos mete en una suerte de evangelio legalista. Se trata de seguir reglas, se trata de obedecer normas, se trata de qué tan bueno eres, qué tan obediente eres a Dios. Y si bien la obediencia no es algo malo, el evangelio no puede estar basado en tu capacidad para obedecer. Porque como veíamos el domingo pasado, el evangelio no se trata de mí, se trata de Él. No es mi obediencia. Y cuando nosotros basamos el evangelio en tienes que hacer esto y esto y esto y esto otro, y no hay que hacer esto y no hay que hacer aquello, convertimos el evangelio en eso, en una suerte de legalidad donde existen normas que si las cumples eres salvo y si no las cumples no eres salvo, basado en nosotros y en nuestra capacidad personal. Hay otros que concentran la idea del evangelio en experiencias espirituales, extrasensoriales, manifestaciones, y entonces el evangelio toma un sesgo místico, sensorial y de experiencias. Para muchos el evangelio se basa en lo que yo puedo sentir, en aquello, ¿verdad?, que puedo experimentar, en sentir bonito. Y mucha gente, ¿verdad?, te invita a la iglesia y te dice, vamos, para que sientas a Dios, para que sientas al Espíritu Santo, para que sientas el gozo de Dios. Y el evangelio se basa para ellos en esa serie de experiencias místicas, extrasensoriales, cosas sobrenaturales, que si bien son parte de la experiencia cristiana, no pueden ser la base del evangelio. Ojo que ninguna de las cosas que he mencionado son intrínsecamente malas, es decir, el ser prosperado, el estar bien, no es malo. El ser obediente a los estatutos que Dios nos ha dejado no es malo. Tampoco el sentir a Dios en nuestra vida o tener ese tipo de experiencias sobrenaturales no es malo en sí misma, pero no pueden ser la base del evangelio. No pueden. No pueden, son insuficientes. Y cuando nosotros basamos el evangelio en alguna de estas y otras vertientes que pudiéramos pensar, estamos diluyendo el evangelio. Porque también existe una tendencia muy generalizada de que el evangelio es como un boleto para ir al cielo, ¿verdad? Vendemos el evangelio como ese ticket que nos lleva, ¿verdad? Me acuerdo de esa canción que cantaban cuando yo era niño, hace 17 años, ¿verdad? Que el tren del evangelio, ¿verdad? Se va y se va y se va. Y nos vendían el evangelio como una especie de boleto para que te subas al tren y te puedas ir al cielo y escapes de este mundo. Y creamos un mensaje del evangelio escapista y de desconexión con el mundo en el cual nosotros nos encontramos. Y la necesidad de cambiar nosotros y la necesidad de transformar al mundo queda relegada. Y la idea del reino de Dios queda como una idea futura. Queda como algo que va a suceder en el futuro cuando Cristo vuelva, y mientras tanto quedémonos aquí en nuestro templo encerrados esperando a que Cristo venga. Pero no tratamos los temas de la transformación de nuestra vida y los temas de la transformación del mundo al que Dios nos mandó a servir. Paz de Cristo, hermano. Por eso es que no podemos sesgar el evangelio. Nuestra comprensión del mensaje de Jesús, del mensaje que nosotros predicamos, es muy determinante, porque a veces reducimos el evangelio a algo que no es. Por ejemplo, una historia que nos ofrece un boleto para irnos al cielo y escapar de este mundo malo. O una experiencia espiritual subjetiva con Dios. O una serie de doctrinas y verdades que hay que creer, pero hemos perdido. Ninguna de esas cosas por sí sola nos conserva o nos da la esperanza y la visión de un poder transformador. Y el apóstol Pablo fue quien dijo ahí en su carta a los Romanos:
Yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvarnos. Es algo en lo que no me avergüenzo de hablar, porque no está basado en ciertas cosas, porque no está basado en un pensamiento sesgado en una sola dirección, que tiene que ver con cosas extras a nosotros. Nos perdemos de ese poder transformador cuando el evangelio no es entendido desde su corazón real, desde lo que realmente significa. Y cuando eso pasa, metemos al evangelio dentro de la misma bolsa del resto de las filosofías y de las religiones del mundo. Cuando nosotros sesgamos el evangelio a solamente algo de prosperidad, se puede comparar con otra filosofía humana que te ofrece lo mismo. Cuando el evangelio se basa en experiencias místicas y extrasensoriales, sabes, el mundo también tiene una alternativa para eso. Las ideologías humanas también tienen dentro de su amplio catálogo algo que te ofrece sentir, algo que te ofrece tener experiencias extrasensoriales. Si basamos el evangelio solo en el cumplimiento de reglas, en lo que yo puedo hacer, el ser humano también tiene categorías en las cuales puedes participar y te ofrecen exactamente lo mismo. Reglas, principios morales a los cuales te tienes que sujetar para poder sentirte salvo. Es por eso que el evangelio no termina de brillar tal vez en este mundo, porque nosotros los cristianos lo pusimos dentro de la misma bolsa que el resto de las religiones y de las formas de pensamiento. Pero esto no es así. El evangelio no es una opción más del catálogo que pudiéramos escoger dentro de muchas otras para tener el mismo resultado. Por eso es que la gente dice, bueno, cada quien su fe, ¿verdad? Y cada quien lo que quiere creer. Si tú quieres ser cristiano está bien, pero si yo quiero ser budista es la misma. O si yo quiero ser, ¿verdad?, del New Age y de todo este montón de cosas, pues es igual, es lo mismo. Todos nos llevan al mismo lugar. Y de repente nosotros no sabemos ni cómo contestar, porque también no podemos competir, porque metemos el evangelio dentro de las mismas cosas. Y esperamos que suceda el mismo resultado. Y entonces, ¿por qué el evangelio es diferente? ¿Cómo podemos ver que el evangelio de Jesús es completamente distinto y superior a cualquier doctrina, cualquier pensamiento, cualquier filosofía o religión que tú me puedas mencionar hoy en día? Permíteme presentarte una clasificación simple de las religiones, filosofías que existen, para que podamos enmarcar el evangelio correctamente y podamos darnos cuenta por qué el evangelio, entendido de forma correcta y bíblica, se separa de todas las demás formas de pensamiento. ¿Estás listo? Esta clasificación no la inventé yo. Es una clasificación a la que los teólogos le llaman la raíz ontológica del evangelio o de las religiones. Todas las filosofías, todas las ideologías, las doctrinas y las religiones entran dentro de tres categorías. ¿Va? Tres sistemas: pensar, sentir y hacer. ¿Cómo se llaman? Pensar, sentir y hacer. Cualquier religión y filosofía de este mundo puede entrar dentro de esta categoría de pensar, sentir y hacer. Y el primer sistema es el sistema basado en el pensamiento. Y esta parte, las religiones o filosofías que entran dentro de esta categoría aseguran que debemos conocer y controlar ciertas ideas, abrir los misterios del universo. La clave de esta categoría es adquirir más conocimiento con la esperanza de la salvación, esperando que la salvación de nuestra vida se encuentre en la información, en saber, en conocer, en dominar ciertos principios, controlar
ciertos conocimientos. En cuanto más sepamos, mejores seremos. En cuanto más estudiemos, cuanto más conocimiento adquiramos, nos convertiremos en mejores personas y alcanzaremos la salvación. Hay mucha gente que pone su esperanza en el conocimiento como esa garantía de la salvación del ser humano. Cuanto más sepamos, cuanta más ciencia haya, y de ahí vienen muchas filosofías y muchos pensamientos, ¿verdad? Como el cientificismo que pone su confianza en la ciencia y en el conocimiento. Y no quiere decir que la ciencia o el conocimiento sean malos o del diablo, pero no pueden ser la base de nuestra creencia. No son la puerta hacia la salvación. Es muy común creer que la ciencia lo puede saber todo y que la ciencia será nuestra salvación. Hoy en día es un movimiento, una forma de pensar muy fuerte. La ciencia, el conocimiento, el descubrimiento científico. Mucha gente pone su confianza en eso, en el saber, en el descubrir, en el dominar ciertos pensamientos para poder alcanzar la salvación. Muchas formas de pensamiento y filosofía entran dentro de este sistema, como el cientificismo, o si han oído hablar de la cienciología, ¿verdad? Y entonces muchas formas de pensamiento que están basadas en lo que nosotros sabemos. Número 2, un sistema basado en sentir. Y ahí se encuentran, estos sistemas están arraigados en el sentir o el experimentar. Aquí se nos invita a abrir nuestros corazones, a aumentar nuestras experiencias sensoriales, a conectar con lo místico, con el más allá. Y de esta forma es como encontraremos el sentido de la vida, encontraremos la realidad última. Hoy en día existen muchas alternativas espirituales que están de moda. Este mundo posmoderno, ¿verdad? Las nuevas generaciones que ya se divorciaron del consumismo de la era moderna, ¿verdad? El ser humano de la era moderna estaba enfocado en el consumo, enfocado en el materialismo, pero esta generación, la generación posmoderna, se dio cuenta del vacío, siguió sintiendo el vacío de tener muchas cosas, pero estar hueco por adentro. Los estadistas dicen que esta generación, entre la generación Z, la generación Y, los millennials, se encuentra la generación más espiritual. Y pudiéramos nosotros pensar lo contrario, pero no. Ellos son una generación mucho más espiritual que nosotros. Bueno, que la generación X, ¿verdad? Y está enfocada en todas esas experiencias de conectar con el universo, de conectar con la madre tierra, de conectar con el mundo místico y espiritual en la búsqueda de una salvación, de una esperanza para el mundo. Y existen muchas alternativas espirituales que se han puesto de moda y el enfoque es subir el nivel espiritual, liberarse del cuerpo, quitarse las ataduras, mejorar el karma, alcanzar el nirvana, y allí vamos a encontrar la salvación. Y entonces muchas categorías de pensamiento entran dentro de esta parte. Y la tercera, un sistema basado en el hacer. Y aquí están todas esas religiones y sistemas que están arraigados en lo pragmático, que nos empujan a implementar principios, a vivir de cierta forma, a ser mejores personas. Muchas religiones predican esto: sé bueno y Dios te va a salvar. Cumple los mandamientos y Dios te va a salvar. Y eso también lo encontramos en el cristianismo, ¿verdad? Hasta nosotros los cristianos de repente predicamos hacer tal o cual cosa. Si eres buena persona, entonces Dios te va a salvar. Yo todavía sigo escuchando personas que dicen: pastor, yo no me bautizo porque todavía no soy lo suficientemente bueno. Y le digo: mientras no lo hagas, nunca serás suficientemente bueno. Porque no se trata de lo que yo haga.
Hasta nosotros los cristianos de repente queremos meter el evangelio dentro de esta categoría se trata de lo que yo puedo hacer, de qué tan bueno puedo ser, de qué tan obediente puedo llegar a ser con los mandamientos de Dios para poder ser salvo. Por esto también lo encontramos en la cultura secular. La ética, la educación en valores son de las principales propuestas. Cuando le preguntamos a alguien allá afuera, ¿cuál es el problema que este mundo tiene y cómo podemos solucionarlo? La gran mayoría de las personas dirá, la educación en valores, aprender a ser mejores personas, eso es lo que nos va a salvar. Y ojo, los valores no son malos, los principios éticos son importantes para la vida, pero no para la salvación. No podemos equipararlos a la verdad del evangelio. Porque el evangelio no es simplemente un sistema de pensamientos o de verdades, no es simplemente una experiencia mística o espiritual, y es mucho más que un estilo de vida o una serie de valores éticos. Produce todo eso. El evangelio logra todo eso en nuestra vida, pero no es el corazón del evangelio. Ni la vida moral, ni las experiencias espirituales, ni el seguimiento de reglas son el corazón del evangelio. Este va mucho más allá. Porque mis hermanos, Cristo no vino simplemente a darnos a conocer una nueva forma de pensar. Tampoco vino a darnos simplemente una nueva forma de experimentar, de sentir a Dios. Cristo no vino simplemente a decirnos cómo teníamos que vivir, a darnos reglas, valores, un código de ética y de moral. La gran diferencia del evangelio con respecto a todas las demás religiones y filosofías está en su corazón mismo. El corazón del evangelio, mis amados, no está arraigado ni en el pensar, ni en el sentir, ni en el hacer. El verdadero corazón del evangelio auténtico está solo en el ser. Y esto hace que el evangelio se escape a todas las demás categorías. No se trata de saber, no se trata de sentir, no se trata de hacer. El verdadero evangelio de Jesús se trata de ser. Se escapa a todas las categorías, se escapa a cualquier clasificación en la cual nosotros quisiéramos equipararlo a alguna otra forma de pensamiento. ¿Y dónde podemos encontrar esto en la Biblia? ¿Cómo podemos nosotros basar esto en la palabra de Dios? Bueno, las personas buscan salvación en una de estas tres categorías o en alguna mezcla entre varias de ellas o todas ellas. Buscan una verdad última y reveladora. O también buscan una experiencia que eleve sus vidas. Disfrutar la vida en plenitud. Sentirse verdaderamente vivos. Otros buscan un camino para vivir, un mapa, una hoja de ruta que les diga cómo se puede hacer lo correcto. Es decir, todos buscan un camino para seguir, una verdad última y liberadora, y una experiencia que eleve sus vidas por encima de lo rutinario. Un camino, una verdad y una vida. Ya sabes para dónde voy, ¿verdad? San Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es lo que hace que el evangelio vaya mucho más allá de estas tres categorías en las cuales podemos meter al resto de las religiones y pensamientos. Y por supuesto mucho más allá de cualquier filosofía. No simplemente un conjunto de ideas, experiencias o instrucciones. El corazón del evangelio no puede ser encontrado en ninguna de estas tres esferas, ni siquiera en una combinación de todas ellas. El corazón del evangelio está arraigado en la persona de Cristo. Él es el corazón del evangelio, en creer quien Él dijo ser.
Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 12. No va a aparecer ahí porque no se los pasé. Pero segunda de Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Lo que Pablo está diciendo allí: yo estoy sufriendo por causa del evangelio. En este capítulo de la segunda carta a Timoteo, Pablo le está diciendo: yo estoy sufriendo por causa del evangelio de Jesús. Este mensaje que ha sido puesto en mi corazón me está llevando a pasar muchas circunstancias difíciles. Sin embargo, yo padezco por esto con todo gusto y no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque yo sé a quién, no a qué, a quién. No es un algo, es un alguien. Y yo sé quién es Él. Y yo sé lo que Él puede hacer. Guardar mi depósito para aquel día no significa otra cosa más. Pablo está diciendo: mi salvación, mi redención, al final solo está puesta en Él. No en lo que yo haga, no en lo que yo logre, no en lo que yo sienta, no en lo que yo sepa, sino en quien he creído, porque Él es quien puede guardar mi salvación. ¿Sí vamos bien? No es un algo, es un alguien. No es un sistema de creencias, no es un sistema de experiencias, ni tampoco de acciones. Es una persona. Es Cristo, es quién es Él y lo que Él ha hecho. El evangelio se arraiga profundamente en el ser de Cristo, y esto podemos verlo al menos en tres facetas. Y quiero que veamos tres formas en las que la Biblia nos enseña que el corazón del evangelio está en el ser, no en el hacer, ni en el pensar, ni en el sentir. Y lo primero, el evangelio se arraiga en el ser, en su revelación. ¿Cómo se revela? ¿Cómo se revela? Está íntimamente relacionado con el ser. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 que leíamos hace un momento, pero en el versículo 9 dice: el que me ha visto a mí, ¿qué dice? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el fundamento de la encarnación en Cristo, la razón profunda, principal de la encarnación de Dios a través de Cristo, es la necesidad de que nosotros pudiéramos verlo, que pudiéramos ver a Dios a través de Jesucristo. Esto no hubiera sido necesario si solo se tratara de adquirir conocimiento, si solo se tratara de adquirir ideas. La encarnación no hubiera sido necesaria para eso. Bastaría con que nos diera la palabra, con que nos diera los mandamientos, con que nos diera sus principios. Pero Él se encarnó. Tener una experiencia o tener reglas morales no habría sido suficiente para lograr la encarnación. Dios se hizo hombre para que nosotros pudiéramos ver quién era Dios. Por eso Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y habla del propósito principal de la encarnación. Él se reveló, Él se vino revelando. Dios se ha venido revelando al ser humano a través de muchas cosas, pero ninguna revelación anterior ni posterior podrá ser mayor, podrá ser más central que la vida de Jesús. Dios hecho hombre, dice Juan, y vimos su gloria. Él se reveló a sí mismo a través de la persona de Jesús. Esa es la razón de la encarnación: mostrarnos su ser, mostrarnos quién es Dios. Segunda cosa, segunda faceta: el evangelio se arraiga en el ser, en la salvación. No solo en cómo se manifestó Dios a nosotros para que pudiéramos verlo, sino también en la forma en que nos salvó.
Fue a través de su muerte y su resurrección física. No fue una alegoría, no fue un pensamiento, no fue una ilusión o una idea. Fue físico, fue real, fue en su propio cuerpo. Es su ser redimiendo nuestro ser. Es su vida salvando nuestra vida. Es lo que Él sobrellevó sobre su ser, lo que nos hizo libres y salvos. Lo que Él cargó sobre su cuerpo en la cruz del Calvario. Todo nuestro pecado, todos nuestros malos pensamientos, todas nuestras malas acciones, todo el daño que nosotros pudimos haber causado, Él mismo lo llevó sobre su propio ser. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado en su propio ser. Nuestra salvación tiene que ver y está íntimamente relacionado con un intercambio del ser. A quien no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, y a nosotros nos hizo justicia de Dios en Él. Fue físico, fue algo del ser. No fue un intercambio de ideas, no fue un intercambio de indicaciones, no fue un intercambio de meras experiencias, fue un intercambio de persona. Nuestra persona caída, pecadora, nuestra persona injusta, malvada, inicua, fue puesta sobre Él. Y su persona, sin pecado, justa, perfecta, acepta, amada, fue puesta sobre nosotros. Fue un cambio del ser lo que logró nuestra salvación. Y número 3, el evangelio está arraigado en el ser, en la transformación. Juan capítulo 3 y versículo 3 nos menciona un pasaje muy famoso, una plática de Jesús con Nicodemo. Dice: Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El evangelio no se trata de lo que sabes o de lo bueno que tú puedas llegar a ser. Implica un cambio de nuestro ser profundo. Se refiere a nacer de nuevo. Imagine por un momento a Nicodemo. Yo puedo pensar que Nicodemo, un hombre principal de la sinagoga de los judíos, un maestro de la ley, una persona con una moral bastante aceptable, bastante respetada por las personas, con un buen nombre, con una buena estima por sus buenas obras. Sin embargo, Jesús le dice: a menos que nazcas de nuevo, Nicodemo, ni con toda tu sapiencia, ni con todo tu valor moral, ni con toda tu posición social, jamás podrás ver el reino de Dios. Implica un cambio de naturaleza, un cambio de raíz. Es como un árbol que produce manzanas. Yo no puedo hacer que ese árbol produzca otra cosa. No es suficiente con abonar la tierra, con regar con un agua mejor o en una mayor cantidad, o con podarlo de cierta manera para que un árbol de manzana produzca otro fruto, para que un árbol de manzana produzca naranja. Lo único que puedo hacer es cambiar la raíz. Es una renovación del ADN, de la naturaleza, porque no importa cuánto fruto bueno tú puedas pretender dar, mientras tu raíz no haya sido cambiada, el fruto no va a cambiar. Ese es el corazón del evangelio, un cambio del ser, porque el problema no es lo que sentimos o pensamos o hacemos. El problema es lo que somos. Es que yo hago muchas cosas buenas. Es que yo no le hago mal a nadie. Yo no daño a nadie con lo que hago.
O yo soy bueno, yo hago buenas obras, yo hago caridad, yo ayudo a la gente, yo enseño, yo sé esto, yo sé aquello, conozco la Biblia, conozco muchos textos, conozco la palabra. Sí, el problema no es ese. El problema del pecado está arraigado en nuestra esencia, en nuestro ser. Y no importa cuántas cosas buenas hagas, piensas o sientas, si tu corazón, si tu raíz no ha sido transformada, entonces no tienes salvación. No es un problema de saber, sentir o pensar. Es un problema de lo que somos. Solo hasta que cambiamos nuestro ser, solo es hasta que nuestra raíz es cambiada, podemos empezar a pensar, sentir y actuar correctamente. Pero ese siempre será un resultado y no una causa. Pensar bien, actuar bien, sentir bien no te hace cristiano, no te hace un hijo de Dios. Jesús no fue conocido, no fue hecho hijo de Dios por las cosas que hacía o por las cosas que hablaba. Jesús ya era el Hijo de Dios y por eso hacía las cosas que hacía, por eso hablaba como hablaba, por eso pensaba como pensaba, porque Él era Dios. No se convirtió, no llegó a ser, Él era, siempre lo fue. Tú no puedes hacer nada para convertirte en un hijo de Dios. No importa qué tanto sepas, no importa cuántas experiencias hayas tenido, si el evangelio de Jesús, la persona de Cristo, no se ha revelado a tu vida, si no ha habido una transformación interior por causa del evangelio en lo que tú eres, no tienes el evangelio. No importa cuántas experiencias, hoy la gente anda ávida de experiencias, de sentir bien. Pero eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Eso no cambia el ser. La palabra del Señor nos dice: en aquel día me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hasta resucitamos muertos. Y el Señor les va a decir: sí, todo eso lo hicieron, pero siguen siendo hacedores de maldad. Eso no cambió nada en ustedes. Yo nunca los conocí. Porque sabe, la Biblia nos dice: ¿a quién conoce el Señor? ¿Qué dice la Biblia? ¿A quién conoce el Señor? Conoce el Señor a los que son suyos. A los que son suyos. A los que han nacido de nuevo. Aquellos que realmente han sido transformados en su forma de, en su ser, y no en su hacer o en su pensar o en su sentir. No son las experiencias espirituales. Ese no es el evangelio, hermano. Ese es un fruto, un resultado. No es lo que sepas, no es que te sepas toda la Biblia y puedas recitar capítulos o libros completos de memoria. Eso no es el evangelio. No es que tan buena persona seas, que tan obediente seas a tu pastor, a tu iglesia, a lo que, incluso a lo que la Biblia dice. Porque el tratar de ser obediente sin tener el ser en nosotros es imposible. Por eso la ley fracasó. Por eso la ley no pudo llevarnos a Dios, porque nos dimos cuenta de que no éramos las personas correctas para poder obedecer la ley. Por esa causa vino Cristo. Por esa causa vino Cristo. Se encarnó para transformarnos desde adentro. Para que no fuera nuestra obediencia, para que no fueran nuestras buenas acciones, sino Él. Por eso Jesús termina este pasaje central en nuestra reflexión de hoy diciendo: nadie viene al Padre si no es por mí. No es seguir un camino. Jesús dijo: yo soy el camino. No es encontrar una verdad última, no es descubrir un conocimiento secreto, no.
Yo soy la verdad. Y luego la Biblia completa la idea cuando dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Él es la verdad que nos hace libres. No es un conocimiento secreto reservado para los más estudiosos. No, es Cristo. Por eso Jesús en su oración dice: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. No es el resultado de mucho estudio y mucho conocimiento, sino que lo revelaste. Lo revelaste a estos pequeñitos que tal vez no tienen esa capacidad de razonamiento tan elevada, tan profunda como tienen los sabios de este mundo, pero se los escondiste a ellos y se los revelaste a estos pequeñitos. No son las experiencias, no es lo que sentimos. Eso es muy subjetivo, mi hermano. El corazón del evangelio es una persona, es Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Él es todo lo que tú y yo necesitamos. Jesucristo es suficiente. No es el conocimiento, no son las experiencias, no son las acciones. Jesucristo basta. Jesucristo es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Eso que has estado buscando en diferentes filosofías y formas de pensar, solo lo puedes encontrar en Cristo. Solo en Él. Solo poniendo nuestra fe y nuestra confianza en lo que Él es y en lo que Él hizo, en su ser, en su revelación, en su obra redentora. Es lo único que necesitamos para poder experimentar la verdadera vida, el verdadero evangelio de Jesús. Quiero invitarte para que nos pongamos de pie hoy. Y yo quiero invitarte a ti. A ti que aún sigues en esa búsqueda. A ti que aún sigues insatisfecho. A ti que aún estás buscando cómo vivir una buena vida. A ti que sigues buscando una experiencia que eleve tu vida por encima de las cosas rutinarias. A ti que sigues buscando esa verdad que puede revelar el mundo a tu alrededor. La verdad última, la única verdad. Todas esas cosas tienen un solo camino: Jesucristo. Es Él, es su persona, es entrar en una relación cercana con Él, lo que te ayuda a sortear esos caminos que el mundo está transitando de manera aleatoria, de manera separada. Es uno solo, es una sola forma. Por eso el evangelio es mucho mayor que cualquier filosofía, porque no tiene que ver con lo que hagas, con lo que sepas o con lo que sientas. Tiene que ver con lo que Él es. Todas las demás formas de pensamiento, todas las demás religiones y sistemas de creencias solamente te ofrecen una transformación exterior. Prometen cambiar lo que sabes, prometen cambiar lo que sientes, prometen cambiar lo que haces y encontrar en ellos la satisfacción de tu vida. Pero solo el evangelio de Jesús te promete cambiar lo que eres, porque ahí está el problema real, en lo que somos: pecadores, rotos, alejados de Dios, merecedores del juicio eterno. Solo el evangelio nos promete cambiar esa identidad. Aquellos que antes éramos lejanos, merecedores de la ira y del castigo de Dios, ahora por su gracia, por su obra en la cruz, somos amados, somos aceptos,
somos hijos, ya no huérfanos, sino hijos. Antes éramos pecadores, hoy somos justos por Jesucristo. Antes éramos huérfanos, ahora somos hijos de Dios. Antes éramos reos, presos de muerte, hoy somos libres por Cristo. Mi hermano, deja de desgastarte con un evangelio sesgado hacia ciertos aspectos. Deja de desgastarte tratando de cumplir con tantas obligaciones y tantas reglas, creyendo que eso te va a salvar. No se trata de lo que yo haga, se trata de lo que Él hizo. Es un intercambio del ser, es un intercambio de identidad. Lo único que puede lograr que podamos entrar en el reino de Dios.